Hay un instante silencioso en el corazón de Sagitario en el que algo deja de arder. No es un estallido dramático ni una escena cargada de reproches, es más parecido a una llama que, tras haber resistido todos los vientos, simplemente decide apagarse. Cuando un Sagitario llega a ese punto, no lo hace desde el capricho ni desde la impulsividad que muchos le atribuyen, sino desde una comprensión profunda, casi filosófica, de que el camino que compartía con alguien ha dejado de expandir su espíritu. Sagitario es fuego mutable, pero no es un fuego descontrolado. Es la hoguera del viajero que alumbra rutas desconocidas, el resplandor que guía hacia horizontes donde todavía nadie ha puesto nombre a las montañas. Este signo vive impulsado por una necesidad sagrada de crecimiento, de verdad y de libertad. Amar para Sagitario es explorar juntos el universo, es sentir que el vínculo no es una jaula sino un par de alas adicionales. Sin embargo, existe un acto, una grieta invisible, una traición al aire que necesita respirar, que cuando ocurre marca el final definitivo. Si un Sagitario percibe que su libertad está siendo encerrada, vigilada o manipulada, algo dentro de su naturaleza ancestral se despierta. No es orgullo, es supervivencia espiritual. En el firmamento simbólico, Sagitario está representado por el arquero que apunta hacia lo alto. No mira hacia atrás cuando dispara la flecha. Su mirada siempre está puesta en lo que aún no ha sido conquistado. Por eso, cuando siente que alguien intenta limitar su visión, cuestionar sus sueños o reducir su mundo a un territorio pequeño, el arquero entiende que ha llegado la hora de tensar el arco y continuar solo. No hay castigo en esa decisión. Hay destino. El momento exacto en que Sagitario deja de volver es casi imperceptible para los demás. Puede incluso seguir sonriendo durante un tiempo, mantener conversaciones ligeras, compartir algún recuerdo. Pero en su interior ya ha cruzado un umbral invisible. El fuego que antes calentaba ahora se convierte en luz para el camino propio. Lo que provoca ese cierre absoluto suele ser la pérdida de autenticidad en el vínculo. Sagitario necesita verdad como el cuerpo necesita oxígeno. Puede perdonar errores, entender caídas humanas, incluso atravesar tormentas emocionales si percibe honestidad. Pero si descubre mentira constante, manipulación emocional o juegos que intentan dominar su voluntad, algo se rompe en un plano que no admite reparación. Porque Sagitario no sabe amar a medias. Cuando entrega su corazón, lo hace con la alegría del aventurero que encuentra una tierra prometida. Comparte risas, proyectos, viajes internos y externos. Inspira, empuja hacia adelante, contagia esperanza. Pero cuando comprende que ese territorio ya no es fértil, no se queda a ver cómo se marchitan los campos. Simplemente parte. Muchos creen que Sagitario regresa porque es optimista, porque cree en las segundas oportunidades. Y es cierto que su naturaleza está llena de fe. Pero esa fe no es ingenua, es expansiva. Cree en lo que puede crecer, no en lo que insiste en encogerse. Si un Sagitario siente que su esencia es constantemente cuestionada, que debe justificarse por ser quien es, que sus sueños son ridiculizados o sus ideales apagados, entonces el arquero recoge sus flechas. No grita. No amenaza. No se aferra al drama. Comprende que el universo es demasiado vasto para quedarse donde el alma se siente pequeña. Existe también otro gesto definitivo, la traición a la confianza. Sagitario puede tolerar diferencias, distancias, errores humanos, pero cuando la confianza se quiebra de forma profunda, se activa una claridad casi profética. Como hijo de Júpiter, planeta de la expansión y la sabiduría, posee una intuición que le susurra cuando insistir sería traicionarse a sí mismo. En ese instante aparece su versión más legendaria. No es el Sagitario bromista ni el amante despreocupado. Es el caminante cósmico que recuerda que nació para atravesar continentes emocionales. Entiende que quedarse donde ya no hay verdad sería apagar su propia estrella. Y entonces sucede algo que pocos esperan, no mira atrás con rencor. No necesita hacerlo. Sagitario no vive atrapado en el pasado porque su energía está diseñada para avanzar. Su memoria se convierte en aprendizaje, no en cadena. Hay una nobleza silenciosa en su partida. No busca venganza ni cierre teatral. Su dignidad es expansiva, como el cielo nocturno. Prefiere honrar lo vivido y seguir avanzando hacia aquello que todavía puede sorprenderlo. Quien ha visto marchar a un Sagitario después de haber cruzado ese límite suele sentir que algo irrepetible se ha ido con él. Porque cuando este signo ama, ilumina.
Hace que la vida parezca una travesía heroica. Convierte lo cotidiano en aventura. Pero también sabe retirarse con la misma grandeza con la que llegó. El acto que garantiza que no volverá no siempre es una gran traición visible, a veces es la acumulación de pequeñas cárceles. Control disfrazado de cuidado. Celos convertidos en norma. Intentos constantes de recortar su independencia. Falta de apoyo a sus sueños. Cada una de esas piedras va construyendo un muro, y Sagitario no nació para vivir entre muros. Cuando finalmente se da cuenta de que está respirando menos de lo que debería, no rompe la pared, la deja atrás. Hay que comprender que Sagitario no huye, se dirige hacia algo más amplio. Su partida no es derrota, es fidelidad a su esencia. En el lenguaje del cosmos, es el alma recordando su misión de expansión. Después de ese adiós interno, ocurre una transformación poderosa. El dolor se transmuta en sabiduría. La decepción se convierte en visión. Y el fuego que parecía haberse apagado resurge con más fuerza, pero orientado hacia nuevos horizontes. Sagitario vuelve a creer, pero en caminos distintos. Porque este signo está gobernado por la esperanza indomable. No se queda atrapado en historias que ya terminaron. Su espíritu es migratorio, su corazón entiende que el amor verdadero jamás exige encogerse. Así, mientras otros signos podrían girar en círculos, Sagitario traza una línea recta hacia el futuro. No borra lo vivido, lo integra como parte de su epopeya personal. En algún lugar simbólico, el arquero vuelve a elevar su mirada al cielo. Ajusta la cuerda, respira hondo y lanza otra flecha. Esa flecha no representa escape, sino dirección. Representa la certeza de que siempre existe otro amanecer, otra verdad por descubrir, otra historia que merezca ser contada. Y cuando Sagitario ha lanzado esa flecha, ya está demasiado lejos para regresar al punto de partida. No porque no recuerde, sino porque ha evolucionado. Quien intenta detener a Sagitario cuando ha tomado esa decisión se enfrenta a una fuerza serena pero inquebrantable. No es terquedad, es coherencia espiritual. Es el fuego negándose a convertirse en ceniza. Por eso, el gesto que marca el final definitivo es cualquier intento de apagar su naturaleza, de hacerle sentir que debe elegir entre amar y ser libre. Sagitario jamás hará esa elección. Para él, el amor auténtico siempre camina al lado de la libertad. Cuando esa armonía desaparece, el vínculo deja de pertenecer a su destino. Entonces el viajero recoge su mochila invisible, hecha de experiencias y lecciones, y avanza hacia paisajes donde el alma pueda volver a expandirse sin miedo. Su andar no es apresurado, es inevitable. Porque Sagitario no fue creado para repetir historias donde ya no hay cielo abierto. Fue creado para perseguir la línea del horizonte, ese lugar que siempre parece lejano y, sin embargo, llama con una promesa irresistible. Hay una dimensión poco comprendida en el corazón de Sagitario que solo se revela cuando todo parece haber terminado, su capacidad de renacer sin ruido. Mientras otros signos atraviesan despedidas como si fueran inviernos interminables, Sagitario convierte cada final en un portal. No se trata de negar el dolor, lo atraviesa con la valentía de quien sabe que el alma crece cuando se expande más allá de lo conocido. En lo profundo de su naturaleza habita una brújula invisible que siempre apunta hacia la evolución. Esta brújula no responde al miedo ni a la nostalgia. Responde al llamado de Júpiter, ese gigante celeste que no conoce límites y que susurra constantemente que la vida es más grande que cualquier decepción. Por eso, cuando Sagitario ha tomado la decisión de no volver, no solo se aleja de una persona, se aleja de una versión antigua de sí mismo. Comprende que cada vínculo deja enseñanzas sagradas y que insistir en lo que ya cumplió su ciclo sería traicionar el movimiento natural del universo. Hay un instante poderoso en ese proceso, el momento en que deja de buscar explicaciones externas y encuentra respuestas dentro. Sagitario posee una filosofía innata, una mente que necesita comprender el sentido de todo lo vivido. No se conforma con la superficie. Desciende hacia el significado profundo de la experiencia hasta transformarla en sabiduría. Esa es una de sus fuerzas más épicas, su capacidad para convertir las heridas en mapas. Donde otros ven cicatrices, Sagitario ve rutas que ya no necesita recorrer. Y esa claridad le otorga una serenidad que puede parecer desconcertante. No es frialdad, es comprensión cósmica. Es el alma aceptando que algunos encuentros pertenecen al aprendizaje, no a la permanencia. También existe un aspecto que rara vez se nombra,
cuando Sagitario se marcha definitivamente, no lo hace desde el resentimiento, pero tampoco desde la ingenuidad. Aprende a reconocer las señales antes de que se repitan. Su fuego madura. Se vuelve más consciente de dónde invertir su energía sagrada. Porque para Sagitario, la energía es vida. Y no está dispuesto a entregarla donde no pueda circular libremente. En esa etapa emerge su arquetipo de sabio viajero. Ya no camina solo por impulso, sino por propósito. Sus pasos adquieren dirección espiritual. Empieza a rodearse de personas que no temen al crecimiento, que no se asustan ante la expansión, que entienden que amar también significa celebrar la individualidad del otro. Es entonces cuando el universo parece responderle. Nuevas oportunidades aparecen como constelaciones encendiéndose en el cielo. Lugares inesperados, conversaciones que inspiran, caminos que antes no existían. Sagitario entra en sincronía con el flujo de la vida porque ha tenido el coraje de soltar lo que lo detenía. Pocos comprenden la magnitud de ese acto. Soltar, para este signo, no es abandonar, es confiar. Es creer que lo que se aleja lo hace para abrir espacio a algo más verdadero. Y en esa confianza hay una fuerza magnética. Sagitario no persigue lo que se va. Persigue lo que lo llama. Existe además un rasgo profundamente espiritual en su forma de cerrar ciclos, el perdón silencioso. No siempre lo expresa con palabras, pero lo practica como un ritual interno. Sabe que cargar rencor sería una forma de seguir atado, y su alma no fue creada para arrastrar cadenas invisibles. Así, libera. Libera a la otra persona, libera la historia, y sobre todo, se libera a sí mismo. En ese acto, su fuego se vuelve más puro. Muchos creen que la mayor fortaleza es resistir, pero Sagitario sabe que la verdadera grandeza es saber cuándo continuar el viaje. El arquero no dispara hacia el pasado, cada flecha es una declaración de futuro. Otra dimensión poderosa aparece después de la partida, el redescubrimiento del entusiasmo. Sagitario posee una relación casi sagrada con la esperanza. Incluso después de una gran decepción, hay una chispa que nunca se extingue del todo. Puede quedar en silencio durante un tiempo, como brasas bajo la tierra, pero basta un soplo de inspiración para que vuelva a arder. Ese renacimiento no es casualidad, es destino jupiteriano. Es la expansión reclamando su lugar. Entonces Sagitario vuelve a reír con esa risa amplia que parece abrir ventanas en cualquier habitación. Recupera su curiosidad insaciable. Se permite soñar otra vez, pero con una visión más elevada. Porque cada experiencia lo vuelve más selectivo, no más cerrado. Aprende a reconocer los vínculos que suman alas y a apartarse de aquellos que pesan como anclas. Comprende que el amor no debe sentirse como una batalla constante, sino como una travesía compartida hacia territorios donde ambos puedan crecer. Y cuando finalmente vuelve a amar, lo hace con una conciencia más luminosa. No repite la historia, escribe una nueva. Hay algo casi mítico en esta capacidad de recomenzar. Como el héroe que atraviesa desiertos y montañas para descubrir un nuevo reino, Sagitario entiende que el camino siempre recompensa a quienes se atreven a seguir avanzando. No vive preguntándose qué habría pasado si se hubiera quedado. Vive descubriendo qué puede pasar ahora que ha tenido el valor de partir. También se fortalece su intuición. Empieza a percibir con mayor rapidez donde hay autenticidad y donde solo hay ilusión. Su espíritu se vuelve más afinado, como un instrumento que ha aprendido a distinguir las notas verdaderas. Y así, sin proponérselo, se convierte en faro para otros. Su ejemplo inspira, aunque no busque hacerlo. Porque hay una dignidad inmensa en quien se elige a sí mismo sin endurecer el corazón. Sagitario demuestra que es posible cerrar una puerta sin apagar la fe en el amor. Que es posible despedirse sin renunciar a la ternura. Que es posible caminar solo sin sentirse incompleto. En el plano más elevado, cada despedida lo acerca más a su destino real. El universo parece conspirar a favor de quienes no negocian su esencia, y Sagitario rara vez lo hace cuando ha despertado a esa verdad interior. Por eso su ausencia no es un vacío cualquiera, es el eco de una energía que decidió no conformarse. Es la prueba de que el espíritu humano está hecho para expandirse más allá de cualquier límite impuesto. Y mientras el mundo sigue girando, el arquero continúa su travesía bajo un cielo infinito. No corre, avanza con la certeza de quien sabe que cada paso lo acerca a una versión más auténtica de sí mismo.
Porque en el fondo, la mayor lección que encarna Sagitario es esta: ningún final es más grande que el horizonte que espera adelante. Allí donde termina una historia, comienza la verdadera aventura. Existe un fenómeno casi invisible que ocurre en el interior de Sagitario cuando ha decidido no regresar, y es el despertar de su soberanía emocional. Ya no ama desde la necesidad ni desde la expectativa, ama desde la elección consciente. Este cambio marca un antes y un después en su historia, porque cuando Sagitario alcanza ese nivel de madurez espiritual, deja de buscar refugios externos y comienza a habitar plenamente en sí mismo. No se trata de levantar muros ni de volverse inaccesible. Todo lo contrario. Su corazón sigue siendo vasto, pero ahora está custodiado por una sabiduría que no poseía antes. Comprende que la apertura sin discernimiento puede convertirse en desgaste, y que el fuego, para iluminar, también necesita protección. En este punto emerge una cualidad profundamente jupiteriana, la visión elevada. Sagitario empieza a observar el pasado como quien contempla un valle desde la cima de una montaña. Lo que antes parecía un laberinto ahora revela su diseño. Cada encuentro tuvo un propósito, cada desafío pulió su carácter, cada despedida lo empujó hacia una versión más auténtica de su ser. Y entonces ocurre algo extraordinario: deja de tomarse los finales como pérdidas y comienza a percibirlos como iniciaciones. Porque el espíritu de Sagitario es iniciático. Está ligado a los grandes ritos de paso del alma, a esos momentos en los que la vida exige dejar atrás una piel antigua para poder seguir creciendo. Hay un heroísmo silencioso en esa transformación, una valentía que no necesita ser anunciada. Muchos no perciben que, cuando Sagitario se marcha definitivamente, también está reclamando su derecho a la alegría. No acepta vínculos donde la ligereza desaparece y todo se vuelve carga. Para este signo, la risa no es superficialidad, es señal de que el alma respira. Por eso, cuando una relación se vuelve demasiado densa, predecible o emocionalmente restrictiva, su instinto le recuerda que la existencia es movimiento. No nació para sobrevivir en terrenos donde la inspiración se marchita. Otra faceta poco explorada es su relación con el destino. Sagitario posee una confianza casi mística en que lo que es verdadero encuentra la manera de permanecer, y lo que no lo es termina cayendo por su propio peso. Esta fe no lo vuelve pasivo, lo vuelve valiente. Le permite soltar sin la obsesión de controlar los resultados. En esa entrega hay una grandeza particular, la certeza de que el universo no le quita caminos, se los revela. Después de un adiós definitivo, Sagitario suele experimentar un periodo de expansión interior que muchos confundirían con soledad, pero que en realidad es un reencuentro con su esencia más libre. Redescubre placeres simples, vuelve a conectar con sueños que habían quedado postergados, recuerda talentos olvidados. Es como si el alma recuperara espacio para estirarse. Este proceso también despierta su naturaleza exploradora en un sentido más profundo. Ya no se trata solo de viajar por el mundo externo, sino de aventurarse en territorios internos. Se vuelve más filosófico, más reflexivo, más consciente de los patrones que desea trascender. Comienza a elegir desde la coherencia, no desde el impulso. Y esa coherencia se convierte en su nueva forma de poder. Existe además un magnetismo renovado en Sagitario cuando ha atravesado una gran despedida. La vida parece responder a su autenticidad atrayendo personas que vibran en una frecuencia similar. No necesita perseguir conexiones, aparecen de manera orgánica, casi como si el cielo reconociera su disposición a vivir sin máscaras. Porque Sagitario, cuando evoluciona, pierde el interés por todo lo que sea tibio. Busca intensidad luminosa, verdad palpable, entusiasmo compartido. También se fortalece su capacidad de estar presente sin atarse. Aprende que el amor más elevado no se basa en la posesión, sino en la libertad mutua. Y desde esa comprensión, deja de temer a los finales. Entiende que lo único verdaderamente irreemplazable es la fidelidad a su propia alma. Hay una imagen simbólica que refleja este estado: el arquero que, tras una larga travesía, ya no dispara flechas para demostrar su puntería, sino para honrar su dirección. Cada elección se vuelve un acto de alineación con su propósito. Y cuando alguien ha alcanzado esa alineación, retroceder deja de ser una opción natural. Otra transformación poderosa ocurre en su manera de recordar. Sagitario no borra lo vivido, lo integra en una narrativa más amplia. Es capaz de agradecer incluso lo que dolió, porque reconoce que sin esas experiencias no habría descubierto la magnitud de su propia fortaleza.
Esta gratitud no es ingenuidad, es evolución espiritual. Desde allí nace una serenidad expansiva. No necesita cerrar capítulos con estruendo. Su silencio tiene la profundidad de los océanos. Su calma no es indiferencia, sino equilibrio. Al mismo tiempo, su fuego no pierde intensidad, se vuelve más consciente. Ya no arde por cualquier chispa, sino por aquello que realmente merece su energía. Este refinamiento emocional lo transforma en un ser difícil de retener en dinámicas que limiten su crecimiento. Porque Sagitario no teme comenzar de nuevo. Lo que realmente teme es dejar de crecer. En esta etapa también comprende que el amor verdadero jamás exige renunciar a la propia naturaleza. Si alguna vez intentó adaptarse demasiado, ahora sabe que la autenticidad es el único terreno donde puede florecer un vínculo duradero. Así, cada despedida lo acerca más a relaciones donde no tenga que reducir su luz para poder quedarse. Hay algo casi celestial en esta comprensión, el entendimiento de que la vida no se mide por lo que se retiene, sino por lo que se expande dentro del corazón. Sagitario avanza entonces con una confianza renovada. No porque crea que el camino será siempre fácil, sino porque ha comprobado que posee la fortaleza necesaria para atravesarlo todo sin perder su esencia. Y en ese avance se vuelve imparable. No desde la prisa, sino desde la convicción. El horizonte deja de ser una promesa lejana y se convierte en un compañero constante. Cada amanecer es una invitación, cada encuentro una posibilidad, cada cambio una puerta. Quien observa a Sagitario después de un adiós definitivo podría pensar que simplemente siguió adelante. Pero la verdad es más profunda, renació. Renació con más conciencia, más libertad, más claridad sobre lo que merece. Porque el espíritu del arquero jamás fue diseñado para vivir mirando ruinas. Fue creado para levantar la vista hacia el cielo abierto y recordar que la existencia es una travesía infinita. Y mientras muchos temen al momento de soltar, Sagitario descubre en ese acto la prueba más grande de su poder interior, la capacidad de elegir el infinito antes que cualquier límite. En las capas más profundas del alma sagitariana existe un juramento silencioso que pocas veces se percibe desde fuera: jamás traicionarse a sí mismo. Este voto interior no nace del orgullo ni de la rebeldía, sino de una conexión primitiva con la ley del crecimiento. Sagitario entiende, incluso sin poder explicarlo con palabras, que la vida se marchita cuando se vive desde la reducción, y florece cuando se vive desde la expansión. Por eso, cuando un ciclo termina y la decisión de no volver se ha sellado en su espíritu, no solo se produce una separación externa, se reorganiza todo su universo interior. Es como si las estrellas que lo guían cambiaran de posición para señalarle nuevas rutas. Lo que antes parecía imprescindible pierde peso, y lo que aún no ha llegado comienza a ejercer una atracción poderosa. Esta reorganización es casi alquímica. El fuego mutable de Sagitario no destruye por destruir, transmuta. Convierte el apego en aprendizaje, la nostalgia en perspectiva, la incertidumbre en apertura. Hay una inteligencia cósmica en ese proceso, una especie de memoria ancestral que le recuerda que cada final es parte del movimiento natural de la existencia. En ese tránsito aparece una cualidad poco reconocida, su enorme capacidad para caminar en soledad sin sentirse abandonado. Sagitario no confunde estar solo con estar vacío. Descubre que la propia compañía puede ser un territorio fértil, un espacio donde la identidad se fortalece sin interferencias. Mientras otros podrían buscar sustitutos inmediatos para llenar el silencio, Sagitario escucha ese silencio como si fuera un maestro. Aprende de él. Se vuelve más consciente de sus verdaderos deseos, más selectivo con las promesas que acepta, más atento a la resonancia emocional de quienes se acercan. Esta etapa despierta un respeto más profundo por el tiempo. Comprende que todo tiene su maduración, que los encuentros verdaderos no necesitan ser forzados y que el destino no responde a la prisa. Esta paciencia no es pasividad, es sabiduría jupiteriana en acción. También se amplifica su percepción del propósito. Sagitario es un signo ligado a la búsqueda de sentido, y cuando deja atrás lo que ya no está alineado con su verdad, esa búsqueda se vuelve aún más intensa. Empieza a preguntarse no solo con quién desea caminar, sino hacia dónde quiere dirigir su energía vital. Entonces el amor deja de ser únicamente emoción y se convierte en visión compartida. Porque para Sagitario, un vínculo auténtico no solo abraza el presente, también honra el futuro. Necesita sentir que la unión no limita el horizonte, sino que lo ensancha. Cuando esa posibilidad desaparece, el espíritu del arquero se inquieta,
como un caballo que percibe que el camino se ha cerrado. Otra transformación sutil ocurre en su relación con el miedo. No es que deje de sentirlo, sino que aprende a no obedecerlo. Entiende que quedarse por temor sería una forma de renunciar a su propia grandeza. Y Sagitario, incluso en sus momentos de duda, posee un instinto heroico que lo empuja a elegir la amplitud antes que la seguridad estrecha. Este instinto es el eco de su arquetipo mitológico, el viajero que cruza fronteras no para escapar, sino para descubrir. Cada despedida se vuelve una frontera atravesada, una prueba de coraje invisible. En ese proceso también se despierta su memoria espiritual. Recuerda que su naturaleza está ligada al cielo abierto, a la filosofía, a la comprensión de que la vida es una travesía de aprendizaje constante. Ya no se aferra a lo que se fue, porque empieza a percibir que el universo siempre está en movimiento, y que resistirse a ese flujo solo genera estancamiento. Hay una nobleza inmensa en esta aceptación. Sagitario no necesita endurecer el corazón para seguir adelante. Al contrario, su sensibilidad se vuelve más refinada. Aprende a reconocer lo sagrado en los encuentros, pero también a aceptar cuando el alma del otro viaja en una dirección distinta. Esta comprensión evita que el adiós se convierta en una batalla. Lo transforma en un acto de coherencia. Al mismo tiempo, se fortalece su capacidad de entusiasmo, pero ahora es un entusiasmo más consciente. Ya no se deja seducir únicamente por la emoción del comienzo, busca profundidad, autenticidad, reciprocidad. Su fuego sigue siendo cálido y generoso, pero está guiado por una claridad que antes no tenía. Surge entonces un magnetismo sereno. No necesita demostrar nada ni perseguir validación. Su seguridad proviene de haber sobrevivido a sus propias despedidas y haber descubierto que, incluso después de soltar, la vida continúa ofreciéndole belleza. Este descubrimiento cambia su manera de habitar el mundo. Camina con una confianza tranquila, como quien sabe que puede reconstruirse cuantas veces sea necesario. Existe también un despertar de su creatividad vital. Cuando se libera de un vínculo que ya no estaba en armonía con su esencia, la energía que antes permanecía atrapada comienza a circular. Aparecen nuevas ideas, proyectos, deseos de explorar territorios desconocidos. Es como si el alma recuperara alas que no recordaba tener. En ese vuelo interior, Sagitario comprende algo fundamental: no todo lo que se ama está destinado a quedarse, pero todo lo que se ama puede dejar una expansión. Y esa expansión es un tesoro que nadie puede arrebatarle. Por eso deja de medir su historia en términos de permanencia y empieza a medirla en términos de crecimiento. Otra faceta poderosa es su reconciliación con lo imprevisible. En lugar de temer lo desconocido, aprende a verlo como el escenario donde nacen las mayores revelaciones. El futuro deja de ser una amenaza y se convierte en una promesa. Esta confianza lo vuelve extraordinariamente resiliente. Puede atravesar cambios profundos sin perder su orientación, porque su verdadera dirección no depende de circunstancias externas, sino de su fidelidad interna. Y así, poco a poco, encarna una verdad luminosa: la libertad no es ausencia de lazos, sino la capacidad de elegir aquellos que honran el alma. Quien ha visto a Sagitario después de un cierre definitivo percibe algo distinto en su mirada. Hay más profundidad, pero también más cielo. Más calma, pero también más fuego. Es la mirada de quien ha comprendido que la vida no pide aferrarse, sino atreverse. El arquero sigue avanzando, no como alguien que huye del pasado, sino como alguien que ha aprendido a bendecirlo sin instalarse en él. Cada paso es una afirmación de su derecho a vivir con amplitud. Y en ese avance hay una enseñanza silenciosa que resuena como un canto antiguo: el verdadero poder no está en evitar los finales, sino en tener el coraje de atravesarlos sin olvidar quién se es. Porque Sagitario, cuando ha elegido no volver, no está cerrando su historia con el amor. Está abriendo una más vasta, una donde su espíritu pueda cabalgar sin fronteras bajo la inmensidad de un cielo que siempre invita a seguir. Hay un instante sagrado que solo Sagitario reconoce cuando ha cruzado el umbral de un adiós irreversible, el momento en que deja de preguntarse por qué ocurrió todo y comienza a preguntarse para qué. Esa transición, casi imperceptible para el mundo exterior, marca el nacimiento de una conciencia más elevada. Ya no se trata de interpretar la vida como una sucesión de pérdidas o ganancias, sino como una travesía de expansión donde cada experiencia es un maestro disfrazado. Sagitario está ligado al noveno territorio del cielo simbólico, el espacio de la sabiduría superior, de la búsqueda de significado, de la conexión con aquello que trasciende lo inmediato. Por eso,
Cuando decide no volver, su alma no queda vagando entre ruinas emocionales, se eleva. Busca perspectiva. Necesita mirar la historia desde una altura donde el dolor se transforme en comprensión. En esa altura aparece una revelación poderosa: no todo lo que se rompe es un fracaso, a veces es una liberación que aún no había sido comprendida. El espíritu sagitariano aprende a distinguir entre lo que era amor y lo que era costumbre, entre lo que nutría su fuego y lo que solo lo mantenía ardiendo sin dirección. Este discernimiento despierta una nueva forma de valentía. Ya no es únicamente el coraje de partir, sino el coraje de no idealizar el pasado. Sagitario posee una imaginación fértil y un corazón generoso, pero cuando madura entiende que la nostalgia puede ser un espejismo si intenta convencerlo de regresar a un lugar donde su alma ya no cabe. Entonces ocurre algo profundamente épico: se vuelve guardián de su propia visión. Nadie le enseñó a hacerlo, surge de manera natural cuando comprende que su destino está ligado al crecimiento continuo. Empieza a proteger su entusiasmo como si fuera una llama ceremonial, sabiendo que no debe entregarla a cualquier viento. También cambia su relación con la incertidumbre. Lo desconocido deja de parecer un abismo y comienza a sentirse como un territorio iniciático. Sagitario recuerda, en lo más profundo de su memoria arquetípica, que toda gran travesía comienza sin garantías. El viajero no necesita ver el final del camino para saber que debe avanzar. Este entendimiento lo vuelve extraordinariamente audaz, pero no imprudente. Aprende a confiar en su instinto, esa voz silenciosa que rara vez se equivoca cuando algo amenaza su libertad interior. Otra dimensión que despierta tras un cierre definitivo es su capacidad de expansión emocional sin dependencia. Sagitario descubre que puede amar sin perderse, que puede entregarse sin disolverse en la vida del otro. Comprende que el amor más elevado no exige sacrificios que apaguen la identidad. Y desde esa comprensión, deja de negociar lo esencial. No porque se vuelva rígido, sino porque reconoce el valor de su energía vital. Empieza a percibir el tiempo como un tesoro sagrado. Ya no lo invierte en dinámicas que lo obliguen a reducir su naturaleza ni en vínculos donde el crecimiento sea temido. En esta etapa emerge una dignidad luminosa. No necesita proclamarse, se percibe en su manera de caminar, en la serenidad con la que habla del pasado, en la ausencia de amargura. Sagitario no convierte sus heridas en trincheras. Las convierte en conocimiento. Este conocimiento le otorga algo que muchos buscan durante toda la vida: amplitud de conciencia. Puede recordar sin quebrarse, puede soltar sin endurecerse, puede seguir creyendo sin volverse ingenuo. Hay una espiritualidad particular en esa forma de continuar. Sagitario entiende que la vida no le pide retener cada historia, sino honrar lo aprendido y seguir ascendiendo. Así, cada despedida se transforma en una especie de iniciación hacia un nivel más alto de sí mismo. Y cuanto más asciende, menos miedo siente a quedarse sin compañía, porque descubre una verdad inmensa: quien está alineado con su esencia jamás está realmente solo. El universo tiende a acercar caminos compatibles con quienes se atreven a vivir desde la autenticidad. También se despierta su capacidad de asombro renovado. Lo que antes parecía cotidiano vuelve a brillar. Un paisaje distinto, una conversación profunda, una idea que abre horizontes, todo adquiere un matiz de descubrimiento. Es el espíritu explorador reclamando su espacio otra vez. Este renacimiento no ocurre desde la prisa. Sagitario aprende a respetar los ritmos del alma. Comprende que algunas puertas se abren cuando la conciencia está lista para atravesarlas, no cuando la impaciencia lo exige. En ese respeto por el proceso hay una enorme madurez. Otra transformación silenciosa se manifiesta en su manera de vincularse con el futuro. Deja de imaginarlo como una repetición del pasado y empieza a verlo como un lienzo inmenso. Ya no teme empezar de cero, porque ha descubierto que dentro de sí siempre hay un punto de partida inagotable. Esta certeza lo vuelve indomable en el mejor sentido: nadie puede confinar el espíritu de quien ha aprendido a reconstruirse. Sagitario comienza entonces a irradiar una confianza tranquila. No necesita convencer a nadie de su fortaleza, la vive. Ha comprobado que puede atravesar despedidas sin perder la fe en la vida, y esa comprobación se convierte en una armadura invisible. Sin embargo, no es una armadura que aísla, es una que le permite seguir abierto sin temor a desaparecer en el intento. En lo más profundo, comprende que su verdadera lealtad debe ser hacia la expansión de su alma. Todo lo que la favorezca será bienvenido, todo lo que la limite terminará quedando atrás, por más intenso que haya sido.
Esta claridad actúa como una estrella polar. Lo guía incluso en noches sin luna. También se despierta un respeto nuevo por la reciprocidad. Sagitario, que tantas veces dio desde la abundancia de su fuego, aprende a reconocer la belleza de los vínculos donde la energía fluye en ambas direcciones. Ya no se conforma con sostener solo, desea caminar acompañado por quien también se atreva a crecer. Porque el arquero no busca espectadores para su viaje, sino compañeros de travesía. Y así, mientras el mundo continúa girando, Sagitario se vuelve cada vez más vasto por dentro. No porque acumule experiencias sin sentido, sino porque cada una se integra en una conciencia que no deja de expandirse. Quien observe su camino podría pensar que simplemente ha seguido adelante, pero la verdad es más profunda, ha reclamado su lugar en el movimiento infinito de la vida. El pasado deja de ser un territorio al que regresar y se convierte en tierra fértil que impulsó su evolución. El presente se vuelve un acto de presencia total. Y el futuro, lejos de intimidarlo, lo llama como un horizonte encendido. Porque Sagitario sabe algo que solo comprenden los espíritus verdaderamente libres: el destino no se encuentra mirando hacia atrás, sino teniendo el coraje de avanzar incluso cuando el corazón aún recuerda. Así continúa el arquero, con la mirada elevada y el alma abierta, atravesando paisajes visibles e invisibles, guiado por una convicción que arde más allá de cualquier despedida: la vida siempre se expande para quien se atreve a vivir sin encadenar su fuego. En el territorio invisible donde Sagitario reconstruye su mundo después de un adiós definitivo, nace una fuerza que no depende de nadie más: la autoridad del alma. No es dominio sobre otros, ni necesidad de imponerse, es la certeza interna de que el propio camino merece ser honrado sin titubeos. Cuando esta autoridad despierta, Sagitario deja de pedir permiso para expandirse. Comprende que la vida no fue creada para ser vivida en espacios estrechos, ni para adaptarse a realidades que obliguen a encoger la propia esencia. Hay un eco antiguo dentro de este signo que siempre recuerda que el espíritu humano es un viajero, no un prisionero. Entonces aparece una transformación aún más profunda: Sagitario deja de interpretar las despedidas como interrupciones del destino y comienza a verlas como ajustes de rumbo. Igual que un navegante que corrige la dirección al leer las estrellas, entiende que cambiar de trayecto no es perderse, sino afinar la travesía. Esta comprensión le otorga una calma poderosa. No la calma inmóvil de quien se resigna, sino la serenidad dinámica de quien confía en el movimiento. El fuego sagitariano ya no arde de manera impulsiva, se vuelve una llama consciente que ilumina sin consumirse innecesariamente. En ese estado, el recuerdo deja de ser una cadena. Sagitario aprende a recordar sin quedarse atrapado. Descubre que la memoria puede ser un jardín de enseñanzas en lugar de un lugar donde el alma se extravía. Honra lo que fue sin permitir que gobierne lo que será. Hay también un despertar de su identidad más auténtica. Muchas veces, dentro de un vínculo que ya no estaba alineado, partes de su naturaleza pudieron haberse atenuado sin que lo notara: su espontaneidad, su deseo de explorar, su inclinación a creer en lo imposible. Pero cuando se libera, esas partes regresan como aves que vuelven al cielo abierto. Y con ellas regresa su risa amplia, su mirada luminosa, su manera de hablar del futuro como si fuera una promesa tangible. No es casualidad. Sagitario está íntimamente ligado a la expansión de la conciencia. Cada vez que elige la verdad sobre la comodidad, algo en su interior se agranda. Otro aspecto que florece es su capacidad de confiar en los ciclos naturales. Entiende que así como el día da paso a la noche y la noche prepara el amanecer, los finales también son parte del equilibrio universal. Ya no lucha contra esa ley, la abraza. Esta aceptación lo vuelve sorprendentemente fuerte. Porque quien no teme al cambio se vuelve imposible de detener. También se transforma su relación con el amor. Sagitario deja de verlo como un lugar al que llegar y comienza a vivirlo como un espacio donde ambos puedan evolucionar. La idea de pertenencia se disuelve y es reemplazada por la idea de elección constante. Amar deja de ser retener y pasa a ser acompañar. Desde esa altura emocional, su corazón no se cierra, se vuelve más sabio. Aprende a reconocer la diferencia entre intensidad pasajera y conexión verdadera. Ya no se deslumbra solo por la chispa inicial, busca el fuego que pueda sostener luz a lo largo del tiempo. Este discernimiento no lo vuelve distante, sino profundamente selectivo. Entiende que su energía es sagrada y que compartirla es un acto de creación. En este punto emerge una cualidad casi legendaria: la fidelidad a la propia visión incluso cuando nadie más puede verla todavía.
Sagitario posee una relación íntima con el porvenir. Puede intuir horizontes antes de que existan señales concretas, y esa intuición se fortalece después de cada cierre que lo obliga a escucharse más profundamente. Así, deja de temer a los caminos solitarios, porque descubre que muchas veces son los únicos que conducen a territorios extraordinarios. También despierta un respeto renovado por la coherencia. Sagitario comprende que no hay libertad verdadera si se vive contradiciendo la propia esencia. Por eso, cuando decide no volver, no es un acto impulsivo, es una alineación entre lo que siente, lo que piensa y lo que sabe en lo más hondo. Esta alineación genera una especie de poder silencioso. No necesita explicarse demasiado ni justificar su elección. Su energía habla por él. Quien se cruza con Sagitario en esta etapa percibe algo distinto, una mezcla de calma y fuego, de profundidad y ligereza. Es la presencia de alguien que ha atravesado el cambio y ha salido más vasto. Otra dimensión que se revela es su relación con la esperanza. No una esperanza ingenua, sino una esperanza valiente. Sagitario cree en lo que aún no ve porque ha aprendido que la realidad se expande para quienes se atreven a imaginarla más grande. Esta fe se convierte en su motor. Incluso después de haber amado intensamente y haber soltado, no se vuelve escéptico. Su espíritu no sabe vivir en la desconfianza permanente. Prefiere el riesgo de volver a creer antes que la prisión de cerrarse. Y ese gesto es profundamente heroico. Porque seguir creyendo después de un final requiere más coraje que no haber caído nunca. También cambia su forma de caminar por el mundo. Ya no se precipita hacia cualquier promesa, avanza con la tranquilidad de quien sabe que lo destinado no necesita persecución desesperada. Lo que resuena con su alma encontrará la manera de acercarse. En esa confianza, su vida adquiere un ritmo más armónico. Las decisiones nacen desde la claridad, no desde el miedo a quedarse atrás. Hay un momento especialmente poderoso en este proceso, cuando Sagitario deja de mirar el amor perdido como una historia inconclusa y comienza a verlo como un capítulo completo dentro de una narrativa mucho más amplia. Entonces el pasado se integra, el presente se expande y el futuro deja de ser una incógnita amenazante. Se vuelve un territorio de posibilidades. Sagitario empieza a comprender que su verdadero hogar no es un lugar ni una persona, sino la sensación de estar avanzando hacia aquello que enciende su espíritu. Y cuando vive desde esa verdad, ninguna despedida puede desorientarlo. Porque lleva su norte dentro. Así continúa el arquero, no como alguien que ha dejado algo atrás, sino como alguien que ha ganado espacio para convertirse en quien realmente es. Cada paso reafirma su derecho a una vida amplia, vibrante, significativa. El cielo bajo el que camina parece infinito, y en cierto modo lo es. No hay frontera capaz de contener a un alma que ha decidido no negociar su libertad interior. De este modo, el adiós definitivo deja de ser un símbolo de pérdida y se convierte en un umbral de poder. Un recordatorio de que el espíritu está hecho para crecer más allá de cualquier límite. Y mientras avanza hacia horizontes que aún no tienen nombre, Sagitario encarna una verdad luminosa que atraviesa el tiempo. Solo quien se atreve a soltar lo que ya no coincide con su esencia puede descubrir la magnitud real de su destino.